visto los datos del paro registrados esta mañana? ¿Qué le parecen? Bueno, me parecen el desmentido de lo que fue un spot publicitario. El spot publicitario que pretendía convencer a la gente de que, pese a que la gente seguía viviendo en condiciones durísimas, se suponía que ya estábamos alumbrando una cierta salida, pasando por encima de cosas, por otra parte, que todo el mundo sabe. La estacionalidad de un tipo de contratación, igual que hasta qué punto la extensión de la precariedad a veces aumenta la cantidad de gente trabajando porque reparte la miseria, no porque reparta el trabajo, sino porque hace que haya mucha gente trabajando, según el Eurostat, un 12% de trabajadores pobres, a lo que se suma los reflejos, en este caso en los datos del paro, pues no solo de que la manera de salir de la crisis está siendo injusta porque hace cargar los pesos y los costes sociales sobre las mayorías que no produjeron esta situación, sino que además está siendo ineficaz. Cuando uno recorta y cuando uno asfixia la economía, no se sale de la crisis, sino que se empeora la situación para la mayor parte de la gente. Señor Errejón, ¿en qué punto está el desarrollo de esa Asamblea Ciudadana Sí se puede? Se celebró el primer encuentro presencial en el Palacio de Vistalegre, se votaron los documentos de los que vamos a tener ocasión de hablar con detalle y ahora están en el proceso de presentación todavía, ¿no?, de candidatos hasta mañana. Sí, desde el lunes hasta mañana miércoles se están presentando candidatos tanto a la Secretaría General como al Consejo Ciudadano, que va a ser el gran órgano, digamos, de dirección política, de decisión política en Podemos. Eso se votará del día 10 al día 14, lo podrán votar como siempre hacemos todo el mundo que quiera registrarse en la página y votar. Seguirá siendo una votación abierta en manos de toda la ciudadanía que quiera participar en ella y el día 15 de noviembre habrá elegido, por tanto, un Consejo Ciudadano, es decir, una dirección y una Secretaría General. Es decir, se habrán conformado los órganos estatales de dirección política de Podemos. ¿Usted espera que gane esa Secretaría General Pablo Iglesias, supone? Sí, yo creo que hay que ver cuánta gente se presenta, pero es verdad que el proceso que mencionabas antes de la elección de los documentos organizativos, ético y político se saldó en una votación de más de 112.000 personas con un 80% de respaldo a los documentos que Pablo y otros compañeros, entre los que me cuento, defendíamos. ¿Y usted sabe qué cargo tendrá en la organización de Podemos? No lo sé. Yo me presentaré al Consejo Ciudadano y yo me he ofrecido para seguir desempeñando labores similares a las que he venido desarrollando hasta ahora de dirección de la campaña electoral en el caso de las europeas y de digamos, estrategia política. Si le parece, nos gustaría, en efecto, comentar un poco esos documentos elegidos por muy amplia mayoría de esos 112.070 votantes, a lo que usted hacía referencia ahora mismo. A ver, empezamos por el organizativo, del que quizá es el que más hemos sabido, en principio, un solo secretario general y no concurrencia a las municipales. ¿Es lo fundamental del documento organizativo? El de no concurrencia a las municipales iba en el documento, era parte de la hoja de ruta política. Ah, bien, de acuerdo. En el organizativo, lo que decíamos fundamentalmente era cuál iba a ser la estructura, el organigrama con el que Podemos repartiera las responsabilidades y la toma de decisiones. Bien, y de los documentos político y ético, ¿por cuál empezamos? Bueno, en el ético lo que nos hemos dotado es de un corsé rígido, y queríamos que fuera así. Nos hemos dotado de un conjunto de regímenes de incompatibilidades y de controles que nos evitaran repetir algunos errores de los que nos han precedido. No porque nos creyéramos mejor que nadie, pero sí porque creíamos que tenemos la capacidad de aprender de algunos errores pasados. Y hemos querido hacer un código ético que nos blinde frente a las malas prácticas y frente a la corrupción. Es verdad que eso en algunos casos puede hacer alguna toma de decisiones un poco más complicada, que necesite un poco más, darle un par de vueltas, pero hemos querido ponernos filtros muy fuertes para decirle a todo el mundo: en Podemos cabe todo el mundo, pero no cabe cualquier cosa. Esto no se va a convertir en un collage de quienes quieran seguir viviendo de la política, no como servicio público, sino como una especie de que te ha tocado la lotería y que eres representante público, y eso es casi un negocio privado. Y nos hemos querido dotar, ya te digo, de unas normas muy rígidas, muy serias, de incompatibilidades que construyan hacia adentro lo que luego decimos hacia afuera. ¿Nos puede poner algún ejemplo de esas normas que pueda de algún modo resumir el contenido ético de ese documento? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, una de las cosas más discutidas fue la incompatibilidad de la doble militancia. Nosotros estamos encantados de recibir gente que venga de cualquier otra formación o de ninguna formación, pero uno no puede estar desempeñando funciones o cargos en diferentes cosas, así como la incompatibilidad de la doble, no militancia, sino actividad en los ámbitos
privado y público cuando se toquen, cuando uno aspire a regular en el ámbito público aquello donde trabaja en el ámbito privado, porque ahí fácilmente podría haber una dificultad de compatibilidades. Por lo que respecta al documento político, en el documento político discutíamos sobre cómo encarar un año que nos parecía decisivo no para Podemos, sino para la historia de España. Nos parecía que es un año en el que puede haber cambio político, un año en el que mucha gente que viene de los partidos tradicionales o de la abstención ha abandonado la resignación y, por tanto, un año en el que teníamos que estar a la altura. Teníamos que ser capaces de hacer frente a las expectativas y a la ilusión de mucha gente. Y para eso había que plantearse cómo libramos las disputas municipal, autonómica donde las haya en mayo y generales si eventualmente son en noviembre de 2015 o cuando sean en febrero de 2016 y parece que el gobierno las consigue retrasar como algunos dicen. ¿Y qué decidimos? Decidimos a las municipales, vamos en candidaturas municipalistas donde las haya, en agrupaciones vecinales donde las haya, que no sean solo suma de letras, que no sean solo sopas de siglas de los partidos viejos, donde sean candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana, vamos en esas candidaturas a las municipales. En las autonómicas, con marca propia, con papeleta de Podemos, y en las generales, por supuesto, con papeleta de Podemos. Estamos a la espera, ya sabe, del barómetro del CIS, que se anuncia para esta semana. Bueno, se anunciaba para ayer, ya saben que quedó... Deben estar haciendo horas extras. Quedó retrasado precisamente por la dificultad, se decía, de aplicar a Podemos determinados criterios que permitiesen convertir la intención directa de voto en voto estimado. Claro. Yo le pregunto, no sé si vio el sondeo del Metroscopia para El País este fin de semana. ¿Podemos está preparado para gobernar en España? Te empiezo contestando por lo primero, o matizando lo primero. Es un sondeo con el que creo que hay que ser muy cautos. Primero, viene en un momento que es un tiempo político muy acelerado, en el que los números envejecen muy rápido y en el que no se sabe qué nuevo caso de descomposición institucional y moral saldrá la semana siguiente. Por lo tanto, hay que tomarlo, si siempre hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo más. Y además es una encuesta de 1000 entrevistas con un margen de error de más o menos 3%. Por tanto, extrema prudencia. Es una foto en un momento muy acelerado de la política española. Con respecto a lo segundo, Podemos lo que está haciendo en gran medida es concitar en torno a sí a muchos profesionales que han ido dando un paso atrás en la política y en la prestación del servicio público. Mucha gente que nos dice, yo querría cambiar algunas leyes, pero solo con que me dejaran hacer mi trabajo bien, sin necesidad de enchufismos, sin necesidad de mirar para otro lado, sin tenerme que callar cosas, solo con que me dejaran hacer eso, ¿cuántas cosas cambiarían? Si tuviéramos que hacer ese reto solos, te diría, tenemos que trabajar más. Si podemos hacer ese reto con muchos sectores profesionales capacitados de la sociedad civil, yo te diría que sí, que estamos a la altura, pero que hay que tomar con extrema prudencia las encuestas. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo creo que las encuestas a veces generan este efecto como de carrera de caballos, en los que parece que nos fijamos más en quién adelanta, qué partido adelanta, cuando lo fundamental que están mostrando las encuestas es el desgaste, el cierre de un ciclo político viejo y la posibilidad de apertura de un nuevo ciclo político. Pero eso está por confirmarse y lo tienen que hacer los ciudadanos con su trabajo cotidiano y en las urnas. ¿Cuál es el quehacer político más importante de ese tiempo nuevo que a su juicio se abre? Recuperar la democracia en nuestro país. Y eso puede sonar muy fuerte. ¿Cómo recuperar la democracia? Si tenemos derechos civiles y votamos, es muy importante tener derechos civiles y votar. Es una conquista que costó mucho, que mucha gente se tuvo que dejar la vida por ella y que hay que defender, por supuesto. Pero para que haya democracia no basta solo con votar. Yo le añadiría dos cosas. Uno, para que seamos ciudadanos, la ley tiene que ser igual para todos. Para que seamos ciudadanos del Estado de Derecho, la ley tiene que ser igual para todos. Y creo que en España ha habido una minoría de privilegiados que se han acostumbrado a vivir por encima de la ley. El Estado de Derecho no va con ellos. Lo que se están destapando ahora son tramas mafiosas de gente que se acostumbró durante muchos años, por una parte, a que las instituciones eran un cortijo suyo y por otra parte a que la ley era una cosa que no regía. Había una trama de intereses privados políticos que secuestraron las instituciones. Por encima de lo que sucediera en las urnas, con independencia de lo que sucediera, algunos conseguían siempre que las leyes y las instituciones funcionaran a su favor. Y la segunda es una cuestión de derechos sociales. Para ser ciudadano uno no puede vivir con miedo al desahucio, al paro, a no tener con qué llenar la nevera. Aunque tenga derecho a voto, que insisto es muy importante, hace falta también tener condiciones materiales para no vivir con miedo, porque cuando uno vive con miedo es más siervo que ciudadano. Y por tanto creemos que estamos ante la necesidad, bueno, como sociedad madura, de decir, se cierra un ciclo y es la sociedad española la que tiene que decidir democráticamente cuáles van a ser los hechos fundamentales que redibujen el contrato social para el nuevo ciclo, sin miedo, sin traumas, sin gritos, sin nervios, como una cosa normal, una sociedad madura que decide, bueno, hay muchas cosas buenas del pasado que hemos heredado y hay cosas que no dan más de sí y que podemos transformar porque la soberanía reside en el pueblo. Ese redibujado que usted plantea del contrato social se puede enunciar como
proceso constituyente? Sí, nosotros hemos dicho que queremos ir hacia un proceso constituyente, y eso por una razón fundamental, porque nos parece que la Constitución del 78 ha sido convertida en algunos aspectos en papel mojado. ¿Y por quién ha sido convertida en papel mojado? Por las élites, por quienes nos decían que era un pacto que no se podía tocar, era como un jarrón chino que si se tocaba se rompía, y sin embargo les vimos, por ejemplo, reformarla aceleradamente y sin preguntarle a nadie en el artículo 135 para que tuviera prioridad el pago de la deuda por encima de cualquier tipo de inversión social, lo cual, de nuevo, no solo es injusto y no solo atenta contra la soberanía nacional, sino que además es marcadamente ineficaz. Si se le deja a los acreedores decidir cuál va a ser el camino por el cual salimos de la crisis, los acreedores van a elegir el camino por el cual se incrementen los intereses de la deuda, sigamos pagando y, por tanto, nos sigamos empobreciendo y se sigan enriqueciendo otros. Yo creo que sí hay que ir a una redefinición del contrato social. Eso sí que implica un proceso constituyente, pero en lo concreto y en lo inmediato implica recuperar que las instituciones puedan volver a estar al servicio del interés general y no de unos pocos. Fíjate que es una cosa como muy poco, digamos, que es una cosa muy de sentido común, es una cosa muy normal la que estamos diciendo. Pero hemos llegado a un momento dramático en nuestro país en el que decir cosas de estas, de sentido común, cosas extraordinariamente normales que todo el mundo puede entender, se ha convertido casi en ha agitado el panorama político español y lo ha acelerado y ha puesto a algunos muy nerviosos. Es un síntoma de la situación, creo, terrible en la que estamos. Debo entender que no es el primer objetivo que se marca Podemos para el caso de tener responsabilidad de gobierno en España, esa del proceso constituyente. Eso sería para más adelante, ¿entiendo esto? Bueno, eso es un objetivo, lo que pasa es que ese es un objetivo que requiere un consenso muy amplio. Hay que construir un consenso muy amplio, con una amplia mayoría para avanzar en ese sentido. Nosotros lo decimos desde ya, queremos una redefinición, queremos devolver la soberanía al pueblo y hacer una redefinición de la regla del juego, del contrato con el que vivimos, para que sea más justo, para que nos incluya a todos, para que en este país no sobren 5,5 millones de personas que no encuentran acomodo en el modelo de desarrollo. Por tanto, el consenso será la clave más que el asalto, ¿no? Pero para abrirlo, eso era un mensaje fundamentalmente en clave interna, que decía hemos llegado hasta aquí tomando decisiones arriesgadas. Hacia afuera, para abrir un proceso constituyente hace falta un amplio consenso entre las grandes mayorías. Nosotros caminaremos hacia eso, pero la palabra obviamente le corresponde a la ciudadanía. Consenso con las demás fuerzas políticas con las que hay que hablar. Y posibilidad de convergencia, de entenderse. Imagínense que ustedes tienen posibilidad de acceder a responsabilidades de gobierno, pero no en solitario, es decir, que tienen que entenderse con otras fuerzas. ¿Esto lo ven factible? Principalmente, ¿con qué otras fuerzas, si es tan amable? Fíjate, yo te diría, quizá te sorprenda, pero yo diría que con todas. Ahora bien, con todas no para hacer cualquier cosa, con todas para hacer un giro de 180 grados en cómo están yendo las cosas en nuestro país. Esto a algunos les va a implicar tener que elegir. Creo que no se puede tomar a la ciudadanía por menor de edad y hay que decir que uno no puede hacer políticas que le gusten a todo el mundo. Hasta ahora se han hecho políticas que le han venido muy bien a los más privilegiados. La Asociación Española de Banca decía que de agosto de 2013 a agosto de 2014 ganó un 19,5% más, incrementó sus beneficios, en un momento dramático para muchas familias en nuestro país, casi 2 millones de familias sin ninguna prestación. ¿Eso por qué sucede? No es un fenómeno meteorológico, sucede porque ha habido políticas determinadas con las cuales a algunos les ha ido extraordinariamente bien y a la mayoría extraordinariamente mal. Nosotros decimos no se puede hacer políticas al gusto de todos y nosotros tenemos claro del lado de quién estamos, que es de la mayoría ciudadana que está siendo empobrecida, de los sectores medios, de las pymes, de los trabajadores, de los parados, pero eso supone tomar partido. Si nosotros podemos llegar a acuerdo para tomar partido en favor de la mayoría social, estaremos encantados. Pero ya te digo, eso implica cambiar algunas cosas. Eso implica frenar mañana los desahucios en nuestro país. Y eso es posible que algunos bancos, vengo de la Comunidad de Madrid, que hemos rescatado entre todos y que han seguido haciendo algunas de las prácticas que les llevaron a ser rescatados, pues a lo mejor no les gustan las decisiones. Claro, eso es más difícil que lo hagan las formaciones a las que los bancos les perdonan a menudo las deudas, que son, por cierto, las únicas deudas que no se pagan en nuestro país, las de las formaciones políticas. Y, por tanto, para ellos es más difícil, pero ningún sectarismo a priori. Toda la voluntad de entenderse con todo el mundo, pero para hacer lo contrario de lo que está sucediendo en nuestro país. Si es sobre esa hoja de ruta, es posible entenderse con mucha gente. Permíteme, en todo caso, un sano escepticismo. Yo creo que los responsables de la situación dramática a la que ha llegado España tienen serias dificultades para ser quienes conduzcan la regeneración. Yo eso lo creo, pero estaré encantado de que me demuestren que estoy equivocado. Es decir, que es posible entenderse con Izquierda Unida, preferentemente, desprendo de su reflexión, porque si me habla de formaciones que estén dispuestas a luchar de inmediato por el fin de los desahucios, empecemos por lo más situado, digamos, a la izquierda en el espectro ideológico. ¿Con Izquierda Unida sería el entendimiento preferente o no? Es posible, con quien determinen. Por una parte, en nuestro caso, van a ser los ciudadanos quienes decidan todas las alianzas electorales. Vamos a someterle a la gente todas las alianzas, pero no a la gente, a los militantes de Podemos. Vamos a someterle a la ciudadanía todas las alianzas no electorales. Vamos a ir con la marca propia, pero postelectorales en los sitios donde puedan determinar la formación de gobierno.
gobiernos, pero ahí no nos cerramos. Fíjate que nuestro electorado viene de lugares muy diferentes. Nuestro electorado viene fundamentalmente de gentes que hasta ayer estaban votando a los dos principales partidos del régimen del 78. ¿Por qué dice régimen? ¿Esa palabra la emplea en sentido, digamos, semántico puro o con connotación histórica? Quiero decir, régimen significa conjunto de reglas, ¿vale para lo que queramos? Sí, lo empleo. Yo soy doctor en ciencia política y en ciencia política un régimen no tiene connotación necesariamente autoritaria. Aquí nos hemos acostumbrado a que al hablar de régimen parece que hablamos del anterior. Me refiero al régimen del 78, que es un régimen democrático en el cual ha habido un estrechamiento de la democracia en los últimos años. Pero me refiero en términos parecía que decían ustedes el régimen, con la connotación de régimen dictatorial. No, ninguna voluntad de asimilarlo al anterior, pero sí de describir un conjunto de instituciones, normas y cultura política que creemos que ahora entra en crisis. Qué buena aclaración. Por cierto, ¿con el PSOE también podrían entenderse o eso es más difícil? Podríamos. Creo que el Partido Socialista toma decisiones que no gustan ni a la mayor parte de sus votantes y, por tanto, que debe corregir el rumbo. Pero corregir el rumbo no es remangarse la camisa ni hacer operaciones digamos, de marketing político. Corregir el rumbo es corregir el rumbo. Es decir, girar las políticas y empezar a hacer políticas no para los privilegiados, sino para los ciudadanos. Si quieren corregir el rumbo, es posible que nos encontrásemos, pero para eso hay que, ya digo, hay que dar un giro para ser parte más de la solución que del problema. Si tampoco es descartable que pudieran entenderse con el Partido Popular, no puede, digamos, leerse la postura política a priori de Podemos en el sentido de decir, pactaremos con los que mejor situados estén, lo que queremos es gobernar. Pero para hacer unas cosas muy determinadas. Quiero decir, si están dispuestos a hacer exactamente lo contrario, yo vengo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si el Partido Popular estuviera dispuesto a revertir todo el proceso, por cierto, felizmente frenado en los tribunales, de regalarle a empresas de amigos parte de las contratas de la sanidad pública, ahí podemos entendernos. Pero eso es para hacer exactamente lo contrario de lo que vienen haciendo. No es voluntad de gobernar por gobernar, es para revertir efectivamente un programa que ha secuestrado a las instituciones y que le ha hecho pagar los costes de la crisis a la mayoría. No es a cualquier coste, es para hacer cosas determinadas, es para caminar en un rumbo determinado. Y fíjate que sin necesidad de llegar a ningún gobierno, ya creo humildemente que la irrupción de Podemos ha servido. La irrupción de Podemos ha servido para que algunos abandonen la autocomplacencia por la cual creen que el servicio público es una cosa que les va a pertenecer siempre. En el último escándalo de corrupción, en los últimos 52 detenidos de esta trama, digamos, empresarial política, vimos a algunos de los representantes políticos ser un poquito más duros, tener que esbozar un poquito más de medidas un poco más contundentes. Bueno, yo creo que si no hubieran sentido el aliento de la posibilidad de que los ciudadanos les jubilen, no habrían tomado esas decisiones. Y eso es un buen elemento de regeneración democrática, en mi opinión. Señor Errejón, le van a preguntar también en nuestra mesa, si le parece bien. Juan Manuel Márquez. Buenos días, señor Errejón. A ver si nos puedes aclarar un concepto, porque sí hay mucha confusión. Usted es el responsable de estrategia política de la formación y de campañas electorales. En las autonómicas que vengan lo tenemos claro que irán con marca propia. En las municipales, ¿estáis apoyando a Ganemos o no estáis apoyándolo? ¿O Ganemos puede ser esa agrupación ciudadana que sí? Es decir, y en casos concretos, creo que donde están más formadas en la ciudad de Málaga y en la ciudad de Sevilla. ¿Vosotros apoyáis a Ganemos en estas dos ciudades? A ver, tenemos poco tiempo en general, lo digo para las demás preguntas, por favor. Bueno, yo creo que y si es posible, la concreción también en la respuesta. Es una decisión que nosotros, fíjate que acabamos de salir de esa asamblea en la que hemos decidido la estrategia para las municipales. Así que es una decisión concreta que tenemos que tomar. Hemos dicho, nos gustan las candidaturas municipales, no cualquier cosa que se llame de forma nueva es nueva política. Si no son sopas de siglas, si no pretenden agrupar solo a la gente que se identifique con la etiqueta izquierda, sino la mayoría ciudadana que quiere un cambio, si son procedimientos democráticos en los que las listas las eligen los ciudadanos, ahí estaremos. Si no, se llamen como se llamen, no forman parte de lo que entendemos que es la solución al problema.